Este sábado 16 de noviembre, Belevisa Televisión le ofrece en directo el Día Internacional del Flamenco, a partir de las 8 de la tarde desde el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández de Vélez Málaga. En directo para Vélez Málaga, Torre del Mar, Caleta de Vélez y Nerja, en Belevisa Televisión. Buenos días, estamos a viernes 15 de noviembre, sean bienvenidos como cada jornada a este espacio dedicado a la información en un primer momento, pero sobre todo al análisis, a contrastar, a comparar, a que también nuestros invitados desarrollen en la mesa sus ideas, sus planteamientos y sobre todo esa otra información que traen y que en ocasiones ni ellos mismos saben, porque es lo que tiene la conversación. A veces se tira de un hilo y sale un maravilloso desglosario de ideas, de sugerencias, de aportaciones, y siempre nos parece riqueza en esta mesa. Así es que viernes 15 de noviembre para empezar el día con buena energía, con ilusión, y no solamente porque está el fin de semana en puertas, porque saben que defendemos siempre desde aquí el valor del trabajo, el valor de cada momento irrepetible, único, y que no vivamos siempre proyectando en el futuro, en el fin de semana, en las próximas vacaciones, sino que nos tomemos el reto diario de la vida. Así es que con ese ánimo conocemos, referidos a nuestra zona, dos asuntos. La Axarquía se suma a las movilizaciones del 19N por la crisis del sector hortícola. Y también nos cuentan hoy los diarios que la Axarquía apuesta por la calidad turística para diferenciarse. En la mesa, como siempre, la opinión de Málaga, Málaga Hoy y Diario Sur, y nos detenemos en un primer momento en las portadas para saber este mundo que nos toca vivir, cómo encara también la actualidad. Málaga implantará el contenedor de color marrón solo para basura orgánica, es el titular, y en la foto nos llevan al mundo de las artes que nos parecen también tan necesarias. Arte contemporáneo en el Episcopal. En el Málaga Hoy, el titular de cabecera: Sánchez hace gestos para sumar con Esquerra Republicana, pero el pacto sigue lejos. Y la foto, el tercer diputado en los minutos del descuento. Aparece el escaño de Mario Cortés, era de Vox, con el 92% del voto escrutado en Málaga. Pasamos a la opinión. Los hoteleros alertan del riesgo de un exceso de plazas en la capital. Y en la foto nuevamente esta exposición que nos traía el Diario Sur y que tiene lugar, se ha inaugurado ya en el Palacio Episcopal de la capital, el mejor arte contemporáneo. Bueno, también el 321 Navidad, y ya los vamos viendo que los comercios se están poniendo pues adaptados a lo que ha de venir. En fin, bueno, seguimos en esta tónica también de acercarnos un poquito a la realidad política de estos días después de lo acontecido el 10N y de conocer ese preacuerdo que ya han firmado el Partido Socialista y Unidas Podemos. Bueno, toda esta realidad que en ocasiones nos supera y que intentamos pues acercarlas un poquito a la realidad nuestra, a nuestra cotidianidad. Hoy llega hasta nuestros estudios Más País. Nos visita el número 2 por Málaga, Francisco Jurado, a quien ya saludamos. Bienvenido, muy buenos días. Hola María del Mar, buenos días. Bueno, nos alegra mucho, caras nuevas por aquí, y que desde luego Más País también, ¿no?, visite en este caso los estudios de Belevisa. ¿Cómo van las cosas? ¿Le ha dado tiempo de desacelerar un poco? ¿O precisamente es ahora cuando hay que pegar el empujón, hay que hacerse más visible, hay que hablar más?
Bueno, unos días de desaceleración está bien, sobre todo porque nuestra campaña, por la poca edad que tiene el partido, ha implicado que la campaña en Málaga provincial la hagamos pues prácticamente 40 personas con muy poco presupuesto, y ha sido un mes de levantar la pulso. Y ahora, después de los resultados, pues nos hemos dado 10 días de tranquilidad, de descanso, y bueno, para este fin de semana, no el que viene, ya arrancaremos otra vez con el objetivo de construir organización en la provincia. Ahora que tenemos un poquito de tiempo, parece, si no se vuelven a repetir elecciones, que esperemos que no. No, esperemos que no. Y así que ya a partir de ese fin de semana ya volveremos a retomar un ritmo más pausado y más profundo. Bueno, cuando hablamos de Más País, por si todavía hay alguien un poco despistado, la cara visible es Íñigo Errejón, esa nueva formación que también se cuestiona estos días después de los resultados obtenidos, si se han precipitado a lanzar la campaña, si hubiera hecho falta un poquito de más tiempo. Bueno, obviamente con más tiempo seguro que hubiésemos obtenido mejores resultados, pero la situación entendíamos que era una situación bastante crítica. Por suerte parece que había una segunda oportunidad para que la cosa se reconduzca a un gobierno de orientación progresista, pero creemos que era importante el que hubiese un nuevo actor, sobre todo en ese eje, en el progresista, para un poco hacerle entrar en razón a los otros dos protagonistas que había y ofrecer pues una vía de acuerdo, que era lo que había faltado, lo que habíamos echado de menos durante los 5 meses de negociación de la investidura fallida. Y ¿por qué surge Más País? Porque claro, muchos siguen vinculándoles a Unidas Podemos, no acaban de entender bien esa ruptura interior, porque claro, estamos hablando de uno de los fundadores, ¿no?, de Podemos, de Íñigo Errejón. ¿Qué ha pasado ahí para que surja o trate de dar la respuesta que entendían ustedes que faltaba a través de Más País? Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, entro en Más País porque después de haberme acostado el 28 de abril bastante contento con los resultados. Hay que recordar que la movilización en aquellas elecciones fue una movilización récord, sobre todo porque veníamos de las elecciones andaluzas, donde habíamos visto la entrada muy fuerte de un partido de extrema derecha en el Parlamento. Entonces creo que la ciudadanía se movilizó en masa para que no se repitiese la misma coalición de gobierno a nivel estatal, y cuando salieron esos resultados del 28 de abril, pues muchas personas nos acostamos bastante tranquilas esperando el desenlace que ahora parece que puede surgir 7 meses más tarde. Sin embargo, después de esa negociación, de esos 5 meses de parálisis y de ver que no llegaban a acuerdos, tanto PSOE como Unidas Podemos, pues estábamos muchas personas esperando que hubiese una alternativa, otra fuerza diferente, porque si no teníamos el miedo de que la abstención, que ha sido de 2 millones más respecto al 28 de abril, hubiese sido más grande. El objetivo de Más País era intentar evitar que la abstención que suele haber después de una repetición de elecciones, que es bastante grande, pues fuese lo más pequeña posible, y que gente desencantada, que no se dejase llevar por la desafección con los partidos que ya existían, intentar rescatar de la abstención esos votos para que siguiesen estando en el bloque progresista. 3 escaños obtenidos, hablamos ya de resultados, pretendían 15. Por tanto, bueno, yo lo decía fuera de cámara, que esto se puede ver como el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? ¿Cuál es su lectura? Bueno, lo de pretender nunca lo hemos dicho así, porque éramos conscientes de la dificultad. Lo que pasa es que yo creo que más desde fuera se nos había puesto esa barrera de los 15, porque es la que garantiza el grupo parlamentario propio en el Congreso. Esa o el 5% en el conjunto del territorio. Nosotros no teníamos un objetivo, ni por abajo ni por arriba, obviamente entrar, pero éramos conscientes de que íbamos a tener mucha dificultad, sobre todo en los territorios donde no teníamos una implantación anterior, y de hecho ha sido lo que hemos visto, ¿no? La representación se ha obtenido en Madrid porque ya había un germen de Más País, que era Más Madrid, que llevaba funcionando mucho tiempo, pues desde prácticamente, aunque se llamase de otra manera, sí, pues asociamos con Carmena. Con Carmena, efectivamente. En la Comunidad de Madrid obtuvimos un gran resultado, en el Ayuntamiento, aunque se perdió el gobierno, pero el resultado fue bastante bueno, y bueno, en la Comunidad Valenciana, porque Compromís pues
pues ya es un partido con bastante tradición y bastante historia. En esos territorios se consiguió representación y en los otros no, pero lo hemos conseguido una cosa muy importante, y es que mucha gente, bueno, o poca, pero mucha, de las que ha participado ahora en Más País, pues no nos conocíamos de antes, y esta campaña ha servido como un aldabonazo para ponernos en contacto y para arrancar y empezar a trabajar para construir la organización ya en otros territorios donde es nueva, y dentro de poco esperamos contar con más presencia. Una campaña de una semana, ¿en qué se ha centrado fundamentalmente? Pues nuestra campaña de esa semana se ha centrado mucho en la extensión y en intentar que penetrase nuestro mensaje, con la dificultad de que no hemos tenido presencia en esa semana en los medios. Hemos estado ausentes de los debates y bueno, pues los problemas que tiene el ser un partido nuevo que no contaba con representación anterior, que la Junta Electoral pues te impide la presencia en los grandes eventos mediáticos que existen. Eso lo hemos tenido que compaginar con mucha calle. Pues hemos estado en las universidades, hemos estado por los barrios, hemos intentado hacer bastante actos, que viniese gente, pues los rostros más conocidos. Ha estado aquí Íñigo Errejón, Rita Maestre, y bueno, pues intentar en una semana llegar al máximo de personas que podíamos. También preguntarle, porque hace alusión precisamente a ese debate a 5, el no haber estado el candidato, ¿cree que esto ha sido un poquito causa también de los resultados? Sí, bueno, es una dificultad, porque cuando lo que intenta es trasladar un mensaje que además es diferente a los mensajes que ya existen, un mensaje que estaba más centrado en la necesidad del acuerdo que en el choque, pues bueno, la ausencia realmente no nos ha ayudado, y además un debate en el que creo que incluso todos los expertos consultados coinciden en que no fue nada productivo, porque la imagen que trasladaron los candidatos en ese debate seguía siendo de bloqueo, seguía siendo de que no se veían intenciones muy claras. Entonces eso yo creo que también influyó en que el número de personas que se abstuvieron ese día pues pasase los 2 millones, ¿no? Que vieron que en el debate pues no se vislumbraba una salida. Precisamente Más País proponía una salida diferente y un talante diferente después de las elecciones, y no pudimos hacerlo presente en ese debate y tuvimos que trasladarlo pues por otros medios. Bueno, hemos visto que, o hemos escuchado, mejor dicho, la intervención de Íñigo Errejón tras los resultados, y él afirma que ha llegado, que bueno, no tendrá más remedio que entrar en el grupo mixto. Llegan para ayudar. ¿De qué forma ayuda Más País? Bueno, creo que es importante el talante con el que entramos en el Congreso, que es un espíritu de mucho acuerdo. Verás, creo que en España estamos viviendo ahora un fenómeno muy novedoso, y es que los parlamentos en general están muy fracturados. Encontramos ya sin dificultad 5, 6, 7, 8 partidos diferentes con un peso relativo importante. Veníamos acostumbrados a una tradición política parlamentaria en España donde había 2 grandes partidos y quizá 1 o 2 más pequeños que solían hacer de bisagra. Eso hacía que el partido mayoritario pudiese imponer siempre su programa prácticamente sin dificultades. Ahora los partidos tienen que comprender que ya no se legisla desde el gobierno, que el Parlamento ha recuperado mucha importancia y que en el Parlamento no hay un partido que tenga una fuerza predominante o hegemónica, sino que hay que acordar entre todos o entre los más próximos ideológicamente pues programas de gobierno que no van a ser el programa electoral de ninguno de los partidos, sino una mezcla entre los principales objetivos, los objetivos comunes que compartan pues los partidos que estén en el gobierno. Creo que eso desde Más País lo hemos comprendido muy pronto, creo que es uno de los principales activos que podemos aportar, y bueno, pues creemos que existe ese espacio dentro del bloque progresista, pero sin renunciar a otros votantes más moderados que defiendan la sanidad pública, la educación pública, la igualdad fiscal, pues todas esas cosas que llamamos en el programa, y que pues creo que podemos aportar a este escenario político multipartidista con el que contamos ahora. Aterríceme un poquito toda esa realidad en Málaga, porque se han presentado en 18 provincias, creo, ¿no? Málaga es una de ellas. ¿Por qué Málaga y qué
huella se vaya dejando? ¿Va dejando más país? Pues mira, precisamente Málaga es uno de los principales territorios donde podemos hacer un gran trabajo, porque uno de los elementos diferenciadores de Más País es que somos un partido marcadamente verde, ecologista, que es algo que faltaba, esa presencia en el Congreso y en las diferentes instituciones. Y precisamente Málaga, en función de los análisis de muchos expertos en cambio climático, en emergencia climática, es uno de los territorios calientes donde más se está notando y más se van a notar los efectos del cambio climático. Entonces, tenemos una visión de cómo afrontar esa emergencia climática con un programa de transición ecológica que al mismo tiempo no ponga en peligro pues uno de los sectores productivos más importantes de Málaga, que es el turismo. Entonces, ese turismo tenemos que reconvertirlo para, sin dejar de tener ingresos y crear puestos de trabajo, que se proteja el litoral, porque al final esa riqueza del litoral es la que atrae el turismo, manteniendo los puestos de trabajo y propiciando una transición hacia un modelo productivo que esté más centrado en la conservación del medio ambiente, sin perder puestos de trabajo, y menos en el modelo actual, que es un poco más destructivo, ¿no? Ese modelo que tenemos para Málaga es nuestra principal aportación y en la que creemos firmemente, y hemos calculado que podíamos crear con esa transición ecológica unos 17.000 puestos de trabajo solo en la provincia de Málaga. ¿A dónde han ido, señor Jurado, los votos de Ciudadanos? Porque vemos que una parte importante ha ido para Vox, también han ido para Unidas Podemos, han ido para Más País, en menor porcentaje, claro. Pues esta mañana precisamente El Mundo publicaba, yo creo, el primer análisis de transferencia de votos, y lo de Ciudadanos hay una parte grande que va al Partido Popular y 1 millón de votos que se van a la abstención directamente. O sea, las dos fugas más grandes que ha tenido Ciudadanos han sido a la abstención y al Partido Popular. También el PSOE y Unidas Podemos han tenido una fuga grande a la abstención, y curiosamente se ve en ese resultado de los partidos que más han engrosado la abstención en estas elecciones. Quizá los partidos que tenían un mayor protagonismo a la hora de formar gobierno después del 28 de abril, ¿no? Porque obviamente el PP estaba muy escorado, Vox también, pero los partidos, el PSOE como principal responsable y los dos partidos que estaban a su derecha y a su izquierda, que eran Unidas Podemos y Ciudadanos, han sido los más castigados por la abstención y los que han acusado una pérdida de diputados más grande, creo que porque la sociedad ha interpretado que eran los mayores implicados en la responsabilidad de formar gobierno. Esa era la mayor preocupación para ustedes, ¿no? La abstención. Precisamente decían que se presentaban para movilizar el voto, ¿no? Sí, desde luego. No lo hemos conseguido tanto como esperábamos. Si vemos la otra experiencia histórica en las que ha habido repetición de elecciones, incluso la bajada ha sido mucho más acusada. En esta no hemos quedado rozando el 70%, que podría ser incluso un resultado normal en unas elecciones normales. Lo que pasa es que comparado con lo del 28 de abril, obviamente la bajada ha sido significativa. Bueno, hemos alcanzado 600.000 votos, que es un gran resultado, y que hubiese sido un desastre si esos votos hubiesen acabado en la abstención también, pero claro, obviamente nos hubiese gustado, ¿no?, rescatar a muchos más de esos 2 millones de españoles y españolas que se han abstenido. Bueno, ya que hablábamos de Ciudadanos, preguntarle también, porque si en esa arrimada todo apunta que va a ser bueno, la sucesora, ¿no?, del candidato, claro, hablábamos de una mujer por fin, ¿no?, al frente de uno de los partidos, porque de eso también hemos adolecido muchísimo en esta campaña. ¿Qué ha pasado? Mucho hablamos de igualdad, del tema de la mujer, parece que las calles incluso se han tomado, ¿no?, con esta idea del feminismo igual a igualdad, y sin embargo vemos todos hombres. Sí, la verdad es que la imagen en el debate era muy estremecedora, sobre todo cuando preguntaban sobre feminismo y veía a 5 hombres hablando de feminismo, ¿no? Era una imagen bastante curiosa. Obviamente deberíamos ganar más en presencia en primera línea de mujeres, y hay otra parte del feminismo que no tenemos que olvidar, y es que las actitudes
estén más feminizadas. Si centramos solo la lucha del feminismo en la presencia a modo de cuota, nos estamos dejando una cosa importante, y es que la forma y los fondos también sean feministas. Y eso no es solo la presencia de mujeres, sino que las actitudes que se tengan en los debates, en alcanzar acuerdos entre los diferentes partidos, los discursos que se vean en el Congreso sean menos agresivos, estén menos cargados de testosterona y un poco más cargados de la oxitocina más asociada a la mujer, o sea, la oxitocina, que es la hormona asociada a la mujer, ¿no? Que va más allá de la confrontación y apuesta más por pactos, por diálogo, por la empatía y por esa forma. ¿Tienen ustedes simpatías con Teruel Existe? Lo digo por, bueno, también han logrado 3, ¿no? 1 en el Congreso, 2 en el Senado. Parece que por fin alguien va a defender esto o va a hablar, al menos va a meter en el discurso del Congreso, la España deshabitada. Bueno, pues esta es la grandeza un poco de las elecciones, que siempre en la división por circunscripciones existe la posibilidad de que una circunscripción que se sienta pues olvidada, como el caso de Teruel, puedan organizarse, además, si no me equivoco, una agrupación de electores, o sea, ni siquiera un partido. A mí, que he sido mucho investigador en el área académica de la ciencia política, pues me entusiasma que haya formas de partido que no sean partidos, sino agrupaciones de electores, porque tienen una estructura más informal, menos jerárquica, y se asemeja más a un grupo de personas que se ponen de acuerdo para hacer algo, sin tanta jerarquía y sin tanto mando. Entonces, la experiencia de Teruel Existe, la verdad es que la tendremos que seguir con muchísimo interés en esta legislatura, y a ver qué papel desarrollan. Sí, como un fenómeno sociopolítico, sin lugar a dudas, desde luego. Vamos a analizar un poquito, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos, se encuentra el país en este momento. Se anunció ese preacuerdo, ya lo decíamos al principio, Partido Socialista, Unidas Podemos. Claro, sumarían 155 escaños. Estamos hablando que para esa primera vuelta harían falta 176, ¿no?, en concreto para la primera votación. Y estamos hablando de esa fórmula que se está manejando también, de necesitar al PNV, Más País, desde luego el Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe, Nueva Canaria y la abstención de Esquerra, que ese está siendo el gran escollo, al parecer, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la investidura en primera vuelta está complicada, porque llegar a los 176 sí es bastante difícil, y creo que se fiará más a una segunda vuelta donde los votos afirmativos deben ser mayores que los votos negativos. Y en este caso, bueno, yo me gustaría recordar que durante la negociación después del 28 de abril, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, tuvo una actitud muy constructiva que nos sorprendió a propio y extraño, porque era el uno, junto al portavoz del PNV, de los que reprochaban un poco a Sánchez y a Iglesias su incapacidad para llegar a un acuerdo. Y creo que ahora sería un poco incoherente que, ante una nueva oportunidad y con la voluntad ya explícita de los dos actores principales de llegar a un acuerdo, pues Esquerra se enconase ahora en el no. Creo que es una posición típica de inicio de conversaciones, de vender un poco cara a esa abstención de cara a segunda vuelta, pero que ellos también son conscientes de que no podemos llegar a unas terceras elecciones, mantener bloqueado el país 5 meses más, y creo que al final transigirán y se llegará a un acuerdo que además es positivo, porque creo que la situación sostenida en ese conflicto entre Cataluña y España, pues lo que nos hace es más daño como país, más que aproximarnos a una solución. La solución política debe existir, y el hecho de que ahora se entiendan partidos de ámbito nacional con partidos de ámbito autonómico es positivo para alcanzar un nuevo marco de convivencia en esa pluralidad que se llama España. Hemos preguntado en esta mesa, en campaña, en pre-campaña, en esta post-elecciones también, ¿por dónde pasarían las soluciones en Cataluña? Bueno, lo primero, hay que ser conscientes del problema donde está, y está en que en Cataluña hay una sociedad bastante dividida en cuanto a su deseo de permanencia o de partida.
creo que hay que ser consciente de que son 2 millones y pico de personas que opinan una cosa, 2 millones y pico de personas que no están de acuerdo con esa cosa, y que las soluciones unilaterales en las que una vía o una tesis se imponga radicalmente sobre la otra no van a acabar con esa división. Entonces creo que más que afrontarla desde posiciones maximalistas de 100% lo que diga una parte, 100% lo que diga otra parte, hay que ver cuál es la escala de grises, cuáles son los puntos intermedios para ver entre esos dos bloques de personas qué puntos de acuerdo hay, porque yo estoy seguro de que hay puntos de acuerdo. Habrá que buscar una forma de encaje, o sea, desde Más País obviamente queremos que Cataluña se quede, no nos gustaría que se produjese una independencia y mucho menos unilateralmente, pero hay que ver cuáles son las razones de esas más de 2 millones de personas que abogan por irse para querer irse, y ver qué soluciones se pueden aportar para que ese número baje y haya un porcentaje bastante amplio de personas en Cataluña que decidan finalmente quedarse y buscar ese nuevo marco de convivencia. Voy a preguntarle por el partido que se encuentra más alejado, más en las antípodas de Más País. ¿Qué es lo que más les preocupa de Vox? Bueno, se está normalizando un discurso de odio que ha costado mucho tiempo desterrar en este país, y realidades que estaban perfectamente normalizadas, como la diversidad afectivo-sexual, la homosexualidad, la lucha feminista, el cambio climático. Son muchas batallas culturales y materiales que se habían ganado en los últimos años y que habían ya ganado mucha presencia en la opinión pública, y que ahora llega un partido que pretende retrotraernos a 50 años atrás y destrozar toda esa mentalidad, todo ese progreso cultural que se había obtenido en España. Eso, por un lado, unido a que los planteamientos económicos y de construcción territorial de España son profundamente regresivos. El planteamiento fiscal que propone esta fuerza política es bajar infinitamente los impuestos que pagan el 1% de personas o el 5% de personas más acaudaladas, más ricas en España, y aumentar, por otro lado, los impuestos a personas que ganan 1.000 euros al mes. O sea, su redistribución fiscal no es profundamente inconstitucional, porque la redistribución se le olvida y lo que hace es beneficiar a los grandes patrimonios. Eso, unido a que apuestan por colegios y sanidad privada en detrimento de la sanidad y la educación pública, y que apuestan por deshacer uno de los triunfos de la transición, que fue la España de la autonomía, y recentralizar absolutamente todo, pues lo que vemos es que lo que pretende es una involución a una España que estaba mucho peor que la España de 1940 a 1950. Europa nos está mirando en estos momentos, ¿no? Especialmente, no sé si estamos ahora mismo tan inmersos en nuestra propia realidad, mirándonos tanto en nuestro ombligo, que no miramos también hacia Europa, ¿no? Y es importante no perder la visión de conjunto. No solo no perder la visión del conjunto de Europa, sino en general, por ejemplo, los datos macroeconómicos, que no solo son de Europa y que en el conjunto del planeta indican que nos encaminamos hacia otra situación económica preocupante. Entonces, es cierto que llevamos muchos meses instalados en ese chauvinismo de ver la política de la frontera hacia adentro, pero que el mundo sigue moviéndose, Europa sigue moviéndose, y bueno, ahora quizá con mucha premura vamos a tener que afrontar una etapa económica complicada, y que esperemos que con ese acuerdo o preacuerdo de gobierno se afronte de una manera diferente a como se hizo en 2008. La crisis de 2008 cayó sobre las espaldas de las clases trabajadoras y medias principalmente. Han sido las que, con recortes sociales, recortes en la inversión pública, muchísimo desempleo, haciendo mucho uso de la solidaridad familiar, y casos donde las pensiones de jubilación de muchas personas tuvieron que
que dar de comer a todo un núcleo familiar, pues esperemos que la manera de afrontar el siguiente periodo de inestabilidad económica no recaiga sobre los de siempre, sino que se produzca una reforma fiscal y se produzca una inversión y una orientación de las políticas públicas que proteja más a esos sectores y que haga recaer un poco los ajustes en luego las grandes empresas o las grandes fortunas que al final se han visto beneficiadas después de la crisis porque han sido los únicos patrimonios que han crecido desde 2008 hasta ahora. Francisco Jurado, Más País, muchas gracias por haber venido hasta los estudios de Belevisa Televisión en esta mañana y darnos un poquito también la visión que desde su partido tienen de la realidad política, y ojalá en el próximo encuentro haya ya un gobierno, ¿no? Porque necesitamos esa estabilidad. Gracias por venir. Muchísimas gracias, María del Mar, encantado. Bueno, gracias a ustedes por compartir, por estar, por ser como son, de esta manera también que esta tierra va marcando la forma de ser de las personas. Es el valor máximo que la comarca de la Axarquía tiene, sus gentes. Bueno, buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias por estar, adiós.